Hoy nosotros vamos a estar siguiendo en nuestra serie de las marcas de una iglesia saludable. Y nos queda de hecho 2 semanas más que vamos a estar en esta serie y luego vamos a empezar un libro de la Biblia. Y nosotros hemos visto, empezamos con la centralidad de Cristo en la iglesia. De Cristo es el centro de nuestro mensaje. Él es quien luego nos salva en la conversión y nos une a su cuerpo. Entonces, Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Él es quien alimenta, quien cuide, quien sirve, quien protege a su pueblo. Y lo que llegamos hoy es la parte del liderazgo bíblico. Y eso viene de la idea que Dios designa y pone ese trabajo de cuidado y servicio en la iglesia a líderes en la iglesia. Entonces vemos Cristo como el pastor y luego subpastores, ¿no? Que están siguiendo el liderazgo de la cabeza, de Cristo mismo. Y eso dice en 1 Corintios 12, dice: ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. A todos fueron un solo miembro, que sería el cuerpo. Pero sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por el día de hoy, Señor. Pedimos que abres tu palabra delante de nosotros, Señor. Que podamos entender este tema tan importante del liderazgo bíblico, Señor. Ayúdanos a poder abrir nuestros corazones, nuestras mentes, para ser alimentados por tu palabra, Señor. Confiamos en que tú nos has reunido aquí para escuchar de ti, Señor. Ayúdame a mí a ser claro, Señor, y que me uses, Señor, para exponer tu palabra de manera fiel. Y pedimos esto en nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces nosotros hemos hablado de la congregación, ¿no? De la membresía, que ellos tienen la responsabilidad y autoridad de proteger el qué del Evangelio, o sea, la sana doctrina, y el quién del Evangelio, o sea, la membresía de la iglesia. Y podemos decir entonces que Dios ha establecido los pastores para liderar en el cómo del Evangelio, o sea, cómo se lleva a cabo la misión del Evangelio. Y hay 2 oficios establecidos en la Biblia. Uno son los diáconos, y esos son los que dan liderazgo en el servicio práctico de la iglesia. ¿Sí? Y el segundo son los pastores, son los que enseñan, cuidan y lideran a la iglesia. Entonces, en establecer estos roles en la iglesia, el énfasis bíblico es en el carácter del líder. O sea, ¿quién es el líder más de lo que hace el líder? Dios llama a los líderes a ser antes de hacer. Entonces, en explorar cada oficio, queremos ver quién deben ser primero y luego ver lo que deben hacer. Y vamos a tener 3 partes del sermón de hoy. Primero, viendo el rol de los diáconos. Segundo, el rol de los ancianos. Y tercero, el rol de los miembros en relación con ellos. Entonces vamos a empezar con los diáconos. Y quiero que busquen en 1 Timoteo 3, porque esto es el pasaje quizás más claramente que habla tanto de ancianos como de diáconos. Entonces, si pueden buscar en 1 Timoteo 3. Y quiero partir quizás con una definición de qué es un diácono. Y podríamos decir que los diáconos son miembros de la iglesia con un carácter bíblico comprobado, encargados de liderar el servicio práctico dentro de la congregación. Entonces vemos ese elemento, el carácter bíblico y el servicio práctico en la congregación. Y entonces la Biblia empieza y pone la énfasis en su carácter, y eso vemos en 1 Timoteo 3, de 8 a 13. Dice, de la misma manera, también los diáconos deben ser dignos,
de una sola palabra, no dadas al mucho vino, ni amantes de ganancias deshonestas, sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. Que también estos sean sometidos a prueba primero, y si son irreprensibles, que entonces sirven como diáconos. De igual manera, las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Que los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus propias casas. Pues los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Y no voy a entrar en todos los puntos en esta lista, pero quiero notar algunos aspectos importantes. El primero, creo, un buen resumen de esto en el versículo 9. Dice, son los que guardan el misterio de la fe con limpia conciencia. Entonces ahí vemos dos partes, una doctrina sólida y una vida pura. También el versículo 10 nos apunta a un principio importante que debe aplicar tanto los ancianos y los diáconos. Dice que también, igual que los ancianos que fueron mencionados antes, que también los diáconos, estos sean sometidos a prueba primero. Y si son irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos. Entonces es necesario hacer un proceso de evaluar y conocer bien el carácter de los diáconos. Algo también que es interesante es que no hay una restricción explícita del oficio de diácono únicamente a los hombres. Es interesante. De hecho, algunas señalan ejemplos de mujeres que podrían haber sido servidas como diaconisas, como Febe en Romanos 16. Por eso entonces hay un debate en iglesias de sana doctrina sobre si las mujeres pueden ocupar este rol o no. Es algo a diferencia que los ancianos, que vamos a ver. Porque al final el diácono se encarga de servicio, no de enseñanza, no de autoridad sobre la congregación. Pero en más que eso, muchos de los requisitos son muy parecidos que vamos a ver con los ancianos. O sea, deben ser personas que ejemplifican madurez cristiana. ¿No? Que hay un crecimiento, hay una madurez. Entonces, brevemente, esto es lo que la Biblia requiere de quienes sean los diáconos. Entonces, la pregunta es, ¿qué es que hacen? Y la verdad es que en esto hay menos desarrollo, pero creo que podemos aprender mucho de la misma palabra diácono, que en el griego significa servicio, literalmente, uno que sirve a las mesas. Puede ser ministerios de misericordia, de servicio general, quizás de generosidad en la iglesia. Nosotros sabemos, hay tantas necesidades prácticas adentro de una iglesia. Solo pensando el día de hoy, las tantas cosas de comida, de ofrendas, de preparación de la Santa Cena, de limpieza, hay tantas necesidades. Y eso es solo un domingo, tanto más en la semana, ¿no? Entonces vemos que hay esa necesidad de servicio práctico. Y creo que la historia en Hechos 6 nos ayuda a ver algunos puntos importantes del rol de los diáconos. Y Hechos 6:1 dice, por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escojan de entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Y creo que el primer punto que podemos notar es la manera en que fueron escogidos. O sea, fue una decisión liderada por los pastores, pero llevado a cabo por la congregación, ¿no? Segundo, vemos la realidad de que hay muchas necesidades prácticas en la iglesia, como acabo de decir. Y que los pastores necesitan mantener su enfoque en su obra principal,
de la oración y la palabra. Entonces eso es importante. Así que es mejor que otros puedan encargarse de esas áreas prácticas del ministerio. Y también es importante notar que ellos sirven bajo el liderazgo de los ancianos. A veces he escuchado casos de que los diáconos casi son como otro partido y los ancianos y diáconos están como en competencia. Y así no debe ser. Los ancianos son los pastores son los que lideran, y los diáconos ayudan en este área. Entonces, la obra de diácono puede parecer de muchas formas. Y si ves hasta de iglesias sanas en esta ciudad, cada uno va a tener un poco diferencia entre sus diáconos en los detalles que se hacen, porque hay tantos aspectos de servicio práctico en la iglesia, pero siempre es llevando a cabo ese área de servicio y liderando eso. Y creo, como para aplicar cómo vemos esto, creo que es importante que sepamos esto, el rol y las características, para que nosotros como miembros podemos estar buscando de la congregación personas que son ejemplares en servicio y carácter. Nuestro deseo es que un día podamos tener diáconos en esta iglesia, que no tenemos el día de hoy, ¿no? Entonces tenemos que estar orando que Dios esté preparando y dando sabiduría en quiénes van a ser estos diáconos, ¿no? Y creo que también nos recuerda de las muchas necesidades prácticas que hay en la iglesia. Y la verdad, ustedes son muy buenos en servir tanto en el domingo y durante la semana, de cuidarse, de traer comida, tantas cosas. Pero nos recuerda de esto es la obra de la iglesia. En momentos hay diáconos que quizás lideran en esto, pero al final el trabajo de servicio es de nosotros como miembros. Y debe ser para que los pastores puedan enfocarse en su obra principal en la iglesia. Entonces, estos son los diáconos, hombres de carácter bíblico, maduro, que sirven en áreas prácticas de la iglesia. Entonces, si estos son los diáconos, queremos seguir el segundo oficio en la iglesia, los pastores. Y para definirlo, podemos decir que los pastores o los ancianos son hombres calificados conforme a los requisitos bíblicos, llamados por Dios y afirmados por la congregación para conocer, alimentar, guiar y proteger a la iglesia. Y para aclarar, la Biblia refiere a los pastores por varios nombres, por anciano, a veces pastor, a veces obispo, pero no hay distinción entre ellos, es el mismo oficio, con varias palabras que describen varios aspectos del rol de pastor. Tampoco presenta una imagen de una jerarquía entre pastores, como si había unos encima de los otros, sino que enfatiza que los ancianos deben estar mutuamente sujetos, ejerciendo una autoridad compartida entre ellos. Además, el patrón bíblico es de pastores, de una pluralidad de pastores. O sea, cuando escribe a una iglesia o describe una iglesia, siempre menciona a pastores en plural. Entonces, no es un requisito, tienen que tener X número de pastores. Pero sí vemos un patrón de una pluralidad de pastores. Entonces, por eso en nuestra iglesia, la meta es buscar y mantener una pluralidad y también una paridad de pastores. Eso es decir, que haya más que un pastor y que existe igualdad entre ellos, sin jerarquías, ¿no? Entonces, eso como para introducir, pero vamos a quién debe ser entonces un pastor. Bueno, podemos decir que un pastor es un hombre que es miembro de la iglesia, que muestra un carácter maduro y ejemplar. Y quiero ir por cada parte aquí. El primero debe ser un hombre. La Biblia es muy clara de que el rol de liderazgo en una iglesia de autoridad es limitado a los hombres. Y de hecho Pablo lo funde en el orden de creación. No es algo meramente cultural, sino algo de la creación. Y eso no quiere decir que no hay muchos lugares de servicio para los hombres que no son pastores y para las mujeres. Eso ha dicho, piénsalo, es la mayoría de la iglesia. Pero también hay un rol esencial y especial para los pastores.
Entonces el pastor debe ser un hombre. Segundo, debe ser un miembro de la iglesia. Y eso quiere decir que el pastor es un miembro. Esencialmente es un miembro con un don particular. La Biblia presenta que el pastoreado es un don espiritual para algunos miembros de la iglesia. Pero sigue siendo un miembro. No es alguien como aparte y encima de todos. No es que es perfecto, que no debe ser corregido si cae en pecado serio. Y eso es quizá el error de la Iglesia Católica Romana, que ellos tienen sus sacerdotes, sus pastores encima y aparte de la congregación. Pero la Biblia enseña no, son miembros de la iglesia. Y también entendemos que es un miembro entonces, normal. Es alguien que va a tener luchas con desánimo, va a tener tentaciones. Sigue en su proceso de crecimiento. Entonces es un miembro de la iglesia con un rol particular. Tercero, es un hombre, debe ser un hombre maduro y ejemplar. Y otra vez, no perfecto, pero maduro. Y la Biblia da detalles sobre eso. Si regresan en el capítulo 3, donde estén en 1 Timoteo, habla de los pastores. Dice, palabra fiel es esta: si alguien aspira al cargo de obispo, buena obra desea. Un obispo debe ser, pues, irreprochable. Ese es alguien con una reputación limpio, ¿no? Debe ser marido de una sola mujer. Habla de una consistencia en pureza sexual. Debe ser sobrio, alguien que piensa, que actúa con calma, claridad. Dice que debe ser prudente, de conducta decorosa. Habla de su juicio, discreción, sentido común, que actúa con dominio propio, que es necesario, y eso es necesario para poder responder a las complejidades de liderar una iglesia. Es también hospitalario. Es la necesidad de que un pastor conoce y vive con su rebaño, ¿no? Habla de tanto en la iglesia como en su propio hogar. También es apto para enseñar. Y esa es la habilidad de poder comunicar verdades bíblicas. Eso implica un conocimiento de la Escritura, el deseo de enseñar y también la habilidad de comunicar. Y es interesante, en esta lista es la única, entre comillas, habilidad en estas calificaciones. Pero es muy importante porque la enseñanza es algo central en lo que vamos a ver del hacer de un pastor. Sigue, dice, no dar a la bebida, ¿no? Habla del gran peligro que todos hemos visto del alcohol, ¿no? También dice no pendenciero, amable, no contencioso. En Tito habla de que no sea iracundo. O sea, no debe ser alguien que tiende al conflicto, sino quien busca la paz, alguien que es amoroso. Y eso es necesario porque tienen que sobrellevar quizás los conflictos en la iglesia y siempre con paciencia, con gracia. No debe ser alguien que está buscando defenderse o exigiendo derechos personales. También dice que no avaricioso. O sea, alguien que es libre del amor del dinero. No debe mostrar un deseo de enriquecerse. Y he escuchado de casos, escuché una historia de un hombre que llegó a una ciudad, no encontraba trabajo y él dijo, ya sé qué voy a hacer, voy a plantar una iglesia. Entonces eso fue el propósito para plantar una iglesia, ¿no? Y vemos, esto es un peligro que puede pasar. Y hemos visto cómo cuando esto no es así, el peligro que puede pasar en la iglesia, ¿no? Que quizás muchos han vivido. También sigue, dice que gobierna bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? O sea, van a ver mucho del hombre en la manera que él gobierna, lidera su casa. Debe mostrar el mismo liderazgo amoroso que se espera de un pastor en la iglesia. Sigue, dice, no debe ser un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación
en que cayó el diablo. O sea, la madurez requiere tiempo, experiencia. Y creo que es una tentación real de ver a alguien, un recién convertido, tiene mucha energía, muchas ganas, está emocionado y decir, oh, debe ser un pastor. Pero dice que no, hay un peligro ahí. Y un peligro particular que dice que por el honor y autoridad de ser un pastor, es fácil envanecerse. Es fácil crecer en orgullo y no entender sus propias limitaciones y fallas. Entonces, dice que no sea un recién convertido. Sigue en el 7, debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Entonces vemos también esa reputación de afuera. Entonces vemos aquí la palabra desarrolla en detalle el requisito del carácter de un pastor. Y podríamos ir también a Tito, que tiene otra lista que añade algunas cosas. Entonces es esencial y central el ser, que el pastor sea antes de hacer algo. Entonces debe ser un hombre de Dios. Y podemos seguir entonces, si esto es quien debe ser, ¿qué es que entonces van a hacer los pastores? Y entonces el rol es, y esto es importante porque dice la Biblia que los pastores tendrán que rendir cuentas para la persona que está en su cuidado, para su trabajo. Dice en Hebreos 13, 17, dice, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. O sea, en un día todos los pastores tendrán que rendir cuentas por cómo cuidaron a los miembros de la iglesia. Entonces es importante entender lo que deben entonces hacer. Y vamos a decir que hay 4 aspectos, son llamados el rol de espiritualmente conocer, de alimentar, liderar y proteger a la iglesia. Entonces, vamos a empezar con conocer el rebaño. Dice en Hechos 20, 28, tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos. Entonces, de manera general, los pastores deben poder conocer quiénes son los miembros de la congregación, cuáles son sus ovejas, para cuáles personas van a rendir cuentas. Pero también el pastor debe conocer a su congregación al nivel personal, ¿no? El trabajo del cuidado de un pastor requiere que conozca las vidas de los miembros de la iglesia y particularmente en sus vidas espirituales. Deben pasar tiempo juntos, tener conversaciones profundas, hacer preguntas para conocer a los miembros. Y los que tienen padres saben que cada hijo tiene su carácter, tiene sus tendencias, tienen debilidades, tienen fortalezas. Y así, de la misma manera, un pastor debe buscar conocer a los miembros para poder cuidarlos, para ayudarlos. Entonces, el pastor tiene que conocer. Segundo, los pastores son llamados a alimentar a su congregación con la palabra. Si buscan el capítulo 4, versículo 13, dice, entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación, tanto para ti mismo como para los que te escuchen. Entonces Dios ha establecido la enseñanza bíblica como uno de los medios de crecimiento espiritual, de alimentar a la congregación espiritualmente. Y el contexto principal de esto es la predicación, ¿no? En el domingo. Y por eso es tan importante para recibir esta alimentación. Pero también hay otros momentos públicos, la escuela dominical,
quizá los miércoles, otros momentos de enseñanza. También hay enseñanza privada, ¿no? En consejería, en visitas, son momentos de alimentar con la palabra. Y quiero que sepan, cuando nosotros estamos escogiendo quizá las series de predicación, de escuela dominical y planificando qué vamos a enfatizar, estamos pensando en ustedes. Estamos pensando, de su vida, de las luchas que tienen, quizás inquietudes, áreas de confusión. Igual como un diético planifica la dieta de su cliente, el pastor busca dar una dieta variada y especializada para su rebaño, buscando su crecimiento espiritual. Porque el pastor es llamado a alimentar a su congregación. Tercero, el pastor es llamado a liderar. O sea, el pastor toma la responsabilidad para guiar la congregación en temas de la iglesia. La palabra que se usa en 1 Timoteo de obispo, que es esa palabra rara que no usamos, tiene la idea de velar, de guiar, de vigilar, de mirar por encima, de liderar. Entonces, los pastores deben liderar en muchos aspectos, en la adoración, en la alimentación espiritual, la enseñanza, en el testimonio de la iglesia, en los ministerios de la iglesia. Como decimos antes, los pastores lideran en el cómo del evangelio, ¿no? Cómo se lleva a cabo esa misión que todos tenemos. Ayudan a definir eso, porque hay tantos detalles adentro de la misión de la Gran Comisión. Y eso quiere decir que van a tomar muchas decisiones de los detalles de la vida de la iglesia, de cómo corre la iglesia. Y nosotros debemos dejar que toman esas decisiones porque Dios los ha puesto en este lugar. Pero debe ser un liderazgo bíblico, uno amoroso, un líder siervo, como dicen a veces. Pedro dice en 1 Pedro 5, 1 y 3, dice, tampoco como teniendo señorío sobre los que les han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. O sea, habla de ese, tampoco teniendo señorío. Y eso es porque hay una manera de liderar que no honra al Señor, que usa su autoridad para controlar a otros. Y creo que este es un liderazgo que es muy común en el mundo. Si vayamos a los negocios y vemos cómo lideran, así va a ser. Y creo que es fácil que ese tipo de liderazgo entre en la iglesia. Pero eso no debe ser entre los pastores. Habla de ser ejemplos de rebaño, de liderar con humildad y amor. Entonces deben liderar. Cuarto, deben proteger. Dice en Hechos 20, este es Pablo hablando a los ancianos en Éfeso, dice, sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes, que no perdonarán al rebaño. También entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estén alerta. O sea, hay peligros que pueden venir a la iglesia. Puede ser falsa doctrina de afuera de la iglesia, de adentro de la iglesia. Puede ser las influencias del mundo, quizás el materialismo, sensualidad, el relativismo, quizás el legalismo, que pueden empezar a impactar a la congregación. También a veces nos tienen que proteger de nosotros mismos. ¿No? Nosotros podemos ser engañados, podemos desfiarnos. Y los pastores protejan tanto los ataques de afuera como de adentro de la iglesia y hasta los que salen de nosotros mismos. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, uno es la oración. La palabra es tan clara que un trabajo central de los pastores es orar por los miembros. Pero también lo hacen de manera general en la enseñanza de la iglesia, pero también de manera específica con conocer y vigilar por todos los miembros. Regresamos entonces a la necesidad de conocer
el rebaño, conocer las tendencias, las debilidades, las luchas de la congregación, para que los pastores puedan proteger a los miembros. Entonces, cuarto, los pastores deben proteger. Y creo para aplicar este punto, creo es importante para todos entender esto. Primero, porque va a ayudarte a saber lo que debes esperar de tus pastores. Y también que vamos a buscar en otros pastores si vamos a añadir más pastores. Y yo y Roberto estamos en este proceso de evaluación. Entonces, quiero que tomen esto en serio y evalúan a nosotros según lo que enseña la Biblia. También nos ayuda en que porque no nos debemos sorprender si el pastor no es la primera persona que llega a ayudarte en la mudanza o que planifica el baby shower para todas las embarazadas. No debes esperar eso porque no es su trabajo, no es el llamado de Dios para ellos. Pero sí debes esperar una alimentación bíblica, debes esperar un cuidado espiritual, debes buscar un liderazgo de la iglesia. ¿No? Entonces nos ayuda a entender, mira, esto es que debo esperar de los pastores. Y también clarifica el carácter que debes esperar y orar por tu pastor. Y les animo que toman hasta estos requisitos y lo oran por el pastor Daniel. Señor, hazlo un hombre de Dios. Ayúdalo a crecer en esta área. Manténgalo puro en esto. Entonces, los ancianos son hombres calificados conforme a los requisitos bíblicos, llamados por Dios y afirmados por la congregación para conocer, para alimentar, para liderar y proteger a la iglesia. Y quiero ir cerrando pensando en cómo nosotros debemos relacionarnos con los pastores. Y digo esto como alguien que ya he pasado un buen tiempo como miembro y muchos de ustedes también, y tenemos que aprender mejor cómo ser buenos miembros. Y dice en Hebreos 13, y creo que es importante por lo que dice en Hebreos 13, dice, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas, como quienes han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no sería provechoso para ustedes. O sea, hay una manera de llevarse como miembro que va a ser su trabajo difícil, o también que va a ser uno que les va a dejar hacerlo con gozo. Entonces, nosotros somos llamados a ayudarles en su trabajo, que hay una diferencia, y lo interesante, lo conecta con nuestro propio beneficio, que va a ser provechoso que ellos puedan servir con gozo. Entonces, ¿qué debemos hacer como miembros? Bueno, primero los miembros deben ejercer su responsabilidad en la iglesia con fidelidad. Y eso hablamos al principio. Nosotros somos una iglesia con gobierno congregacional y un liderazgo de ancianos. Así los dos grupos, como los dos tienen roles distintos. Y como decimos, la congregación cuida el quién y el qué de evangelio. El quién son los que muestran conversión, ¿no? La qué otra vez es cuidar la doctrina bíblica. Y parte de esto es afirmar a pastores y velar por su fidelidad doctrinal. Entonces, los pastores son establecidos para liderar la iglesia en el cómo, que hemos hablado, ¿no? Entonces, primero la iglesia tiene que decir, mira, voy a tomar en serio este rol que tengo. Voy a venir a las reuniones de congregacionales, ¿no? Voy a pensar y orar por estas decisiones que tomamos. Porque es una manera de tomar en serio ese rol que todos tenemos como miembros. Y también sabiendo que eso es nuestra parte y van a ver otra parte que hacen los pastores. Entonces, primero deben ejercer su responsabilidad. Segundo, los miembros debemos apoyar a los pastores. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, en oración, orando por protección espiritual, por santidad personal, por sabiduría en su liderazgo,
Segundo, en generosidad, no dándole suficientes para dejarlo vivir su obra, de su obra en el Evangelio. Y también con tratarlos con respeto, apreciación y amor. Dice Pablo, los ancianos que gobiernan bien sean considerados y dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y la enseñanza. Y ahí vemos, muchos dicen doble honor, quiere decir tanto un honor, un respeto para ellos y también un apoyo financiero. Entonces debe haber los dos aspectos. Y cuarto, en imitación. En Hebreos dice, acuérdense de sus guías que les hablaron de la palabra de Dios y considerando el resultado de su conducta, imitan su fe. Entonces debemos apoyar a nuestros pastores. Y tercero, debemos recibir pastoreo. Los miembros deben recibir pastoreo de sus pastores. O sea, debemos ser fáciles de pastorear, como decía en Hebreos al principio. Primero, sabiendo que necesitan conocerte, busca pasar tiempo con ellos. Sé abierto con tu vida y busca ayuda en los momentos de luchas y desánimo. ¿No? Sé abierto, déjate ser conocido. Segundo, sabiendo que son llamados a alimentarte, ven preparado para comer, ¿no? Comida espiritual. Presta atención, tu mente y corazón en los momentos de enseñanza, ¿no? Aprovecha de los varios contextos de enseñanza que tenemos en la iglesia. Tercero, sabiendo que son llamados a liderarte, sé fácil de liderar. Siguiendo su liderazgo, tomando en serio sus sugerencias, apoyando la dirección de su liderazgo en asuntos de sabiduría, aun cuando no estés 100% de acuerdo. Y creo que hay una tentación muy grande de criticar a los que están en liderazgo, en todos los ambientes. Si tú has trabajado en algún trabajo, el pasatiempo favorito es criticar a los jefes, ¿no? Y puede pasar en la iglesia también, ¿no? Hay una tendencia de eso. Y parte de eso es que todos, los líderes, como son otras personas, piensan diferente que tú, ¿no? Y también hay momentos en que pueden fallar. Sí hay fallas en liderazgo a veces. Digo normales, no pecado grande y todo, ¿no? Y creo que la respuesta natural a toda esa realidad es el criticismo. Y todos tenemos que proteger nuestra iglesia de eso, porque es un peligro muy grande. En cambio, debe haber una tendencia de confiar y seguir el liderazgo, sabiendo que Dios los ha puesto ahí. Ahora, hay una invitación abierta de compartir preocupaciones con los líderes. Y les animo que ese sea como que aprenden a hacer eso. Mira, ¿qué esto? No entiendo esto. ¿Por qué esto? No, comparte eso, pero con el mismo momento de cuidar su propio corazón, ¿no? De un corazón criticando. Entonces es muy importante dejarnos ser liderados por nuestros pastores. Y cuarto, sabiendo que han sido llamados a protegerte, escucha con atención a sus advertencias, busca su consejo, a considerar las influencias que tienes en tu vida y involúcralos en los momentos clave de quizás tomar decisiones, de un trabajo, de mudanza. Otra vez, necesitamos que otros velan por nosotros. No es que se metan y se quieren controlar, pero deciden, necesito a alguien que me protege. Entonces debemos cultivar la habilidad de recibir el pastoreo. Y pensaba en mi propia vida, un ejemplo personal que ha sido el proceso de casarme el año pasado con mi esposa Hannah. Y el pastor Daniel estuvo muy involucrado en ese proceso. Desde temprano me aconsejó, mira, en cómo evaluar la relación, cómo tomar pasos con ella, ¿no? Y luego hicimos la consejería prematrimonial con él. Y yo estaba en seminario, había leído libros de matrimonio, tomado clases de consejería matrimonial. Yo había aconsejado a parejas, siendo soltero, no sé cómo, pero...
Pero yo sabía, yo necesito el apoyo y guía de un pastor en este tiempo. Entonces le buscaba, mira, puedes aconsejarnos, puedes ayudarnos. Y fue de demasiada bendición, ¿no? Pudimos compartir los pequeños conflictos que teníamos, las dudas, las preguntas, ¿no? Y ¿saben qué? Había momentos un poco incómodos, ¿no? Si no saben, Daniel hace muy buenas preguntas, ¿no? Y es como, y Hannah ahí como, ¿qué digo? ¿Qué? ¿No? Y llegamos a preguntas profundas, difíciles. Pero eso nos hizo pensar, nos advirtió de peligros en el camino, nos ayudó a evaluar nuestros corazones y nos hizo evaluar temas importantes en nuestra relación. Y hay momentos hasta hoy que decimos, wow, esa pregunta que nos hizo, ahora estamos viendo el fruto de eso ahora. Ya lo hablamos, porque nos protegió, nos estaba cuidando. Y no solo eso, sino ahora nos conoce mejor. Entonces, le ayuda a cuidar de nosotros. Él puede hacer preguntas específicas de mis luchas y las luchas de Hannah, quizás nuestras tendencias. Por conocernos, nos puede cuidar mejor. Entonces, quiero animarles de que eso es que Dios quiere para nosotros, con nuestros pastores, que nos conozcan, que nos lideran y que nos protejan. Porque Dios los ha puesto para bendecirnos en nuestras vidas. Entonces, al final, aprender a ser pastoreado es de mucha bendición. Y quiero animarles a todos que sigamos aprendiendo a ser pastoreados, apoyar a nuestros pastores. Entonces, para ir terminando, y resumiendo, Dios ha establecido miembros en la iglesia con oficios particulares, los diáconos, los ancianos. El primer llamado para ellos es de ser antes de hacer, de buscar un carácter maduro, antes de buscar un rol de liderazgo. Y hemos definido estos dos oficios, ¿no? Los diáconos son miembros llamados a liderar el servicio práctico de la iglesia, y los ancianos son hombres calificados conforme a los requisitos bíblicos, llamados por Dios y afirmados por la congregación para conocer, alimentar, guiar y proteger a la iglesia. Entonces, mi ánimo final es que aprendemos bien lo que Dios espera de los líderes, que aprendemos a apoyar a ellos y buscamos seguir a ellos en el avance del reino de Dios en esta iglesia. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por el día de hoy, Señor. Te damos gracias porque en salvarnos, Señor, a través de la sangre de Cristo, Señor, nos has unido como un solo cuerpo y nos has dado líderes, Señor, para guiarnos, para protegernos, para enseñarnos, para servirnos, Señor. Pedimos que nosotros crezcamos, Señor, en amar a los pastores que nos has dado, Señor, en apoyarlos, Señor, y seguirlos fielmente, Señor. Y pedimos todo esto en el nombre de Jesús.